Vamos a leer hoy 1 Corintios 1, 18 al 31. Ese es el mensaje para el día de hoy. Y vamos pronto a agarrar el 17. Empecemos el 17, que es parte de la introducción al mensaje de hoy. Algo siempre nos deja desde el pasaje anterior, nos empieza a hablar algo de lo que viene en este mensaje del día de hoy. Entonces el 17 dice: porque el Mesías, voy a leerlo en la traducción para los hebreos, no me envió para hacer inmersiones o bautismos, sino para proclamar las buenas nuevas y para hacerlos sin depender de la sabiduría que se basa en mera retórica, como para no restar importancia al hecho de que el Mesías muriese en el palo de la ejecución, o sea, esa es la cruz, y su poder, porque el mensaje acerca de la estaca de la ejecución o de la cruz es una insensatez para aquellos que se hallan en proceso de ser destruidos. Pero para nosotros, que nos encontramos en el proceso de ser salvos, es el poder de Dios. Porque ciertamente el Tanakh dice: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde deja esto al filósofo, al escriba o a cualquiera de los pensadores de hoy? ¿Acaso no ha hecho Dios de la sabiduría de este mundo parezca un tanto insensata? Porque la sabiduría de Dios ordenó que el mundo, usando su propia sabiduría, no le conociese. Por lo tanto, Dios decidió usar la insensatez de lo que nosotros proclamamos como su medio para salvar a aquellos que confían en ella. Precisamente porque los judíos piden señales y los griegos intentan hallar la sabiduría. Nosotros continuamos proclamando un Mesías ejecutado en la estaca como un criminal. Para los judíos esto es un obstáculo y para los griegos es una insensatez, pero para aquellos que han sido llamados tanto judíos como griegos, este mismo Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Porque la insensatez de Dios es más sabia que la sabiduría de la humanidad, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de la humanidad. Hermanos, miraos a vosotros mismos, fijaos en aquellos a los que Dios ha llamado. Es cierto que muchos de vosotros sois sabios según las normas del mundo, pero no muchos ejercéis poder ni podéis jactaros de ser de una cuna noble. Pero Dios escogió a los que el mundo considera insensatos para avergonzar a los sabios. Dios lo que el mundo considera débil a fin de avergonzar a lo que es fuerte. Y Dios escogió lo que desprecia el mundo, considerándolo común o como carente de valor, a fin de eliminar toda importancia a lo que el mundo considera importante. De manera que nadie se puede jactarse ante Dios. Forma parte de su plan que estéis unidos en el Mesías Yeshua. Él se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros, la justicia, la santidad y también la redención. Por lo tanto, como dice el Tanakh, cualquiera que desee jactarse, que lo haga acerca de Adonai. Es un pasaje muy interesante. Yo alguna vez lo utilicé, ahorita vamos a recordar este pasaje. Y quiero que entremos a reflexionar un poquito con una pregunta, un par de preguntas que les voy a hacer. ¿Cuál es el centro del Evangelio? Si uno dijera cuál es lo central del Evangelio de Jesucristo, ¿qué podríamos decir? Entonces, ¿qué pensarían? ¿Cuál es el centro del Evangelio, del mensaje del Señor? Si algo... ¿Ah? El mensaje de salvación. ¿Cuál es el centro de nuestro fundamento cristiano? ¿El amor? ¿Sí? Muchos dicen que el centro del Evangelio es la cruz de Cristo. ¿Sí? Porque ha habido muchos profetas, muchos que han considerado dioses, pero ninguno ha sido crucificado como el Señor, ¿no es cierto? Pero más allá de lo que uno siempre hemos hablado, que el Evangelio no se quedó ahí, en una cruz, ¿no es cierto? El simbolismo de hecho el simbolismo del cristianismo es la cruz. ¿Sí se acuerdan? Por eso mucha gente carga la cruz como el símbolo del cristianismo, y eso es lo que consideran el centro. Y siempre hemos dicho, pero el Señor no se quedó ahí colgado, afortunadamente, sino que murió. Y no solamente murió, sino que resucitó, y eso es lo que nos marca una diferencia del resto de religiones. Entonces uno dice, la resurrección debería ser lo máximo, y la promesa de que va a volver un día, pero definitivamente la resurrección podría ser el centro del mensaje. Entonces unos dirían, la muerte y la resurrección de Cristo es lo principal, ¿cierto?
Y uno diría, ¿y qué nos dice qué me dice a mí la muerte y la resurrección de Cristo? Uno diría, pues tenemos esperanza, ¿cierto? Somos los únicos, tenemos el privilegio de poder contar con un Dios que venció a la muerte, y eso ningún otro profeta ni Dios creado por el mundo ha podido hacerlo. Entonces diríamos nosotros, la resurrección es lo que nos da a nosotros la esperanza de que vamos a resucitar y que no todo se va a acabar en la tumba, podríamos decir eso. Entonces, pero es curioso porque aquí Pablo empieza a hablarles, desde, como decía, desde el 17, del palo de la ejecución, que dice para los hebreos, o la cruz que conocemos nosotros. Él empieza a tratar ese tema y vamos a mirar por qué básicamente Pablo utiliza esa figura. Él no está hablando aquí, el mensaje a los Corintios no era un mensaje de resurrección, ¿cierto?, ni de esperanza, sino que él toca enfáticamente el tema de la cruz. Y lo repite, hay dos puntos que se repiten mucho en este pasaje que leímos ahí, es un poco largo, pero creo que las palabras que se resaltan en este pasaje son dos: sabiduría y cruz. Y uno ve cómo choca estas dos palabras. Por un lado dice la sabiduría del mundo y la cruz de Cristo, los pone como contraposición, y definitivamente se contraponen. Y vamos a analizar por qué Pablo precisamente se mete en este tema con ellos, por qué el mensaje va centrado en la cruz de Cristo como algo especial para los corintios. Les decía que alguna vez utilicé yo este pasaje, el Señor me dio hace unos años un pasaje que cuando empecé a predicar, muchos me querían echar piedra, entre el pastor, mi señora, todo el mundo me miraba cuando dije, yo le quiero demostrar que el Señor está loco. ¿Sí? No, algunos estuvieron presentes ahí, pero creo que muchos recuerdan eso porque es como que se oye muy fuerte decir que Dios está loco, tenemos un Dios loco. Yo a través de los años, revisando nuevamente toda la doctrina de la palabra de Dios, reconozco que me equivoqué. El Señor no está loco, está re loco. ¿Me explico? Porque no hay forma de explicar las cosas de la manera con la sabiduría humana. ¿Me explico? Cuando uno lee el concepto de la locura, yo decía, y así lo analicé en ese momento, ¿cuál es la definición de locura? Una parte dice comportamiento que rechaza las normas establecidas. Creo que si algo ha roto todas las normas establecidas en este mundo ha sido el Señor Jesucristo. O sea, rompió con todos los paradigmas, todos los estándares que había en ese momento cuando vino, y lo sigue rompiendo en la actualidad. El otra definición dice los sentimientos se muestran desinhibidamente. Si tenemos un Dios que se muestra desinhibidamente, que manifiesta su amor hacia nosotros de una manera completamente abierta, creo que es nuestro Dios. Entonces es una característica de la locura. La otra definición dice la conducta se desplaza fuera de lo racional, y ahí es donde Pablo se mete con los corintios. Dice, para ustedes no es racional hablar de la cruz, y ahorita vamos a mirar un poco de eso. Y los actos pueden ser objetivamente absurdos, y vamos a ver muchos actos que Dios ha hecho completamente absurdos para nuestra mentalidad humana. Vamos a mirar uno de ellos. Yo le decía en ese momento, locura de la creación. ¿Cómo podemos explicar que Dios haya hecho un planeta tan pequeñito en medio del universo, ¿cierto? Y dice que es el centro del universo para él. ¿Por qué? Porque puso al ser humano ahí. O sea, no escogió el planeta más grande, el más cercano al Sol y nada. Puso el planeta Tierra en medio de una cantidad de galaxias que el ser humano todavía no alcanza a conocer, y dice que somos los únicos ahí. Y eso es... todo el mundo dice, no tiene sentido que seamos los únicos del universo. ¿Se han oído eso? Tiene que haber vida en otra parte, pero el Señor no nos dice nada que haya vida en otra parte. Dice que todo eso lo creó para que entendiéramos su magnificencia. Y uno dice, eso es de locos. O sea, ¿por qué nos va a poner cosas donde ni siquiera podemos llegar a ver? Nos da un mar tan profundo que no podemos llegar a conocerlo, ¿cierto? Animales que existen que ni siquiera los conoce, nadie los ha visto. Y existen, y cada rato aparecen nuevas y nuevas especies que ni siquiera hay tantas cosas en la naturaleza que el ser humano no alcanza ni siquiera a conocer. Y ¿para qué creó tanta variedad? ¿Para qué creó tantas cosas que ni siquiera podemos
llegar a conocerlas. Pero así es nuestro Dios, es una locura lo que hizo. Y uno dice que el Señor ha querido relacionarse con unos seres humanos tan imperfectos, crear una cantidad de seres humanos con tantos defectos, y a pesar de eso, dice que nos ama como somos, que nos conoce, como dice, hasta los pelos contados, ¿cierto? Eso decía, con algunos no es muy difícil, con otros es un poco más difícil contar los pelos, pero así lo definió él, dice que nos conoce cada pelo de nuestra cabeza. ¿Sí o no? No sé por qué mira para el frente, pero decirle a Noé, dice, crear un Noé, escoger un Noé para crear un barco donde no llovía. Decía, eso no tiene sentido. O sea, ¿cómo es que le da una instrucción a Noé para crear un barco cuando no se conocía la lluvia, donde no había mar, donde no había nada, pero era el plan de Dios de mostrar su justicia a través de Noé? ¿Sí? Y que él era justo y que castigaba la maldad y salvaba a la humanidad. Ponemos un Abraham, que el padre de las multitudes, que la iba a tener descendientes como el mar, pero escoge a una persona que no podía tener hijos, una persona estéril, y le da a una mujer estéril además. Dice, esto es de locos. ¿Cómo alguien escoge a alguien para ser el padre de multitudes y lo escoge sin poder tener hijos? Y cuando le da el hijo, le dice, ahora sacrifícalo. Y lo utiliza para enseñarnos fe. Dice, pues, es un Dios loco. O sea, ¿cómo se le ocurre buscar a un Abraham para ser padre de multitudes? A un José, que también nadie daba nada por él, menor de los hermanos, ponerlo a que sus hermanos lo vendieran como esclavo, que lo llevaran a un país lejano, con el plan algún día de serlo el que les iba a salvar a su pueblo con alimentos, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué escogió a José? ¿Por qué lo pone a pasar por todas las dificultades y a pesar de todo lo pone en la cárcel? Una cantidad de cosas que uno no, conociendo la historia, no logra entender por qué lo permitió. Pero él escogió a José para mostrar también su soberanía sobre este su pueblo. A un Moisés, ¿sí?, salvado de las aguas, que dice uno, hacerlo nacer en una época de persecución bajo un rey que quería destruirlo, hacerlo que fuera criado en el palacio del rey, después llevarlo a un desierto, y esa es la persona que él iba a escoger para guiar a su pueblo. Fuera el guía, ¿eh? Y tartamudo para hablar a su pueblo. O sea, hay una cantidad de cosas que uno dice, ¿por qué el Señor hace esas cosas? Si uno le puede decir, ¿por qué escoge ese tipo de personajes que no tenían nada de especial? Al contrario, eran los peores, tenían los peores perfiles para esos cargos. Y ese es el Señor nuestro Dios, un poco loco, un poco de locura. El tabernáculo, si uno le pone a través de la historia, uno dice, buscar que su pueblo le haga una casa en medio del desierto, en una carpa, y él ir a habitar en medio de eso. Si es el Dios que crea todo, absolutamente todo, ¿cómo es que un Dios, qué presentación tiene presentar a un Dios donde se va a dormir en una carpa? Que le gusta el camping, mejor dicho, en medio de un desierto con todas las... y decir, yo quiero enseñarle la santidad a través de este tabernáculo, de que para el que quiera entrar aquí solamente puede ser santo. Pero yo utilizó esa figura para mostrar su presencia y su santidad a ese pueblo. La tierra prometida también. ¿Cómo es que le dice, pero un pueblo que lo lleva a llevar a una tierra prometida, y es una tierra donde solamente lo espera gente enemiga, gente que les quiere hacer la guerra? Esa es la famosa tierra prometida, que está ocupada por gente que los odia. Y uno decía, pues, como que nadie quiere llegar a un sitio donde uno lo deteste y lo odien y tenga que luchar en medio de guerras permanentemente. Y uno dice, esa fue
la forma que Dios utilizó para que su pueblo tuviera confianza de que Él estaba con ellos y poder demostrar que el pueblo que había escogido iba a estar todo el tiempo en medio de ellos. ¿Por qué escogió el pueblo judío? Decía, era el menor de todos, el más, no lo escogió porque el más insignificante de todos. Y ese fue el pueblo que Él escogió para demostrar su amor a la humanidad. Escoger a un Saúl. Uno dice, ¿cuál es el propósito de escoger a un Saúl? Les permitió, les dijo, ¿quieren un rey? Ah, bueno, les voy a dar un rey. ¿Pero por qué escogías a Saúl? ¿Tenía alguna característica especial Saúl? Ninguna, absolutamente nada. Era el peor candidato para ser rey. Solamente su presencia física podía ser, pero su carácter, un tipo envidioso, celoso, que tomaba malas decisiones siempre, lleno de egoísmo, pero por algo tenía que enseñarle a través de su obediencia también a su pueblo, a través de ese rey Saúl, que él escogió, y para que cualquiera podía ser una locura poder haber escogido a Saúl. Después de escoger a David, como por donde iba a ser el descendiente de Jesús algún día, iba a hacer un pacto con él, iba a tener una línea especial de todos sus descendientes para llevar a que algún día naciera Jesús. Pero uno dice David, uno dice un hombre conforme al corazón de él, pero que tenía muchos errores también. Para el profeta, para todos era como ilógico pensar escoger al menor de todos los hermanos. Había gente mucho mejor preparada, habilitada para poder ser rey, pero Dios escogió a un David en medio de podríamos llamar en medio de la locura también. Un tipo medio bohemio, arpista, pastor de ovejas, o sea, como que no tiene el perfil para ser rey. Después es Emanuel. ¿Emanuel quién era? Jesús. Es decir, yo voy a estar en medio, voy a hacer esto, estar en medio de ustedes a través de un niño. Me voy a convertir en niño, voy a nacer en un pesebre, en medio de todos los peligros. Y ese es nuestro Dios. Uno decía, ¿Dios con nosotros? Pero si es un bebé inofensivo, ¿no es cierto? Lleno de limitaciones, como todos los seres humanos recién nacidos, que se puede enfermar, o sea, arriesgarse a nacer como cualquier niño. Eso que Dios lo hace. O sea, ¿qué presentación tiene presentar un Dios encarnado cuando todo el mundo busca un Dios poderoso, lleno de milagros, de cosas, pero era un bebé que no metía miedo a nadie, ¿no es cierto? A un Jesús ya hecho hombre que todo el mundo esperaba como el gran guerrero, el gran batallador, y le pone un Jesús que habla de paz, tranquilo, que no tiene donde caerse muerto, se puede decir, no tiene riqueza, no tiene belleza, no tiene nada para poder presentarse como rey. Y ese fue el que escogió la forma de presentarse a Dios para escoger que la gente lo conociera a él. Y uno diría, pues cualquiera como que habla de uno de Jesús y dice, pues tiene todo el perfil menos de un Dios poderoso. Después uno mira a los discípulos, dice, los encargados de llevar su mensaje y enseñarle a la iglesia futura, unos pescadores, unos recaudadores de impuestos, gente que todo el mundo odia. Dice como que el perfil de vendedor no es el más apropiado, o sea, no tiene nada de especial los discípulos, gente ignorante, gente que no había sido estudiada. Y esos fueron los que escogió el Señor para llevar su mensaje. Voy a un traicionero para que sea su tesorero, un ladrón, y es el que le da el manejo del dinero. Dice como que se equivocó en el perfil para el cargo, ¿no es cierto? Y ese es nuestro Dios. Y por último escoge a la iglesia para mantener su mensaje. Miremos Efesios 3:9 antes de que sigamos en medio de la locura. Efesios 3:9-10. ¿Para qué escoge la iglesia? Dice, y hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas,
El fin de todo esto es la sabiduría de Dios, en toda su diversidad. Se da a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Ese fue el encargo que le dio a la iglesia. El gran misterio de toda la eternidad se lo da a la iglesia para que lo revele. Y uno dice, ¿a cuál iglesia? ¿A esta iglesia? ¿O a la iglesia de Corinto? Le está hablando, vamos aquí a los Efesios, pero es en general en toda la iglesia la encomendada a demostrar los misterios del Señor. Y uno dice, y escogió a esta iglesia, con todos sus... Acabamos de hablar que los corintios tenían pleito entre ellos, envidias, inmoralidad sexual. Uno diría, ¿cuál testimonio podía dar de esta iglesia de Corinto? Pero la iglesia de Corinto la utilizó, la usó también, y le dedicó bastante tiempo para llevar el mensaje de la cruz. Y a esta iglesia le está hablando de la cruz. En medio de gente filósofa, estudiosos, cultos, entonces entiende uno por qué le está hablando de la cruz. ¿A quién le gusta hablar de la cruz? Y vamos a ver lo que significa precisamente cuáles son las actitudes que nosotros tenemos hacia la cruz. Porque es que a nadie le encanta hablar de un Jesús crucificado. Para ellos no era fácil entender eso, cuando siempre tenían un Dios para todo, ¿cierto? Tenían una necesidad, inventaban su Dios. Y viene Pablo a hablarles de Jesús clavado en una cruz. ¿Qué solución puede dar un Dios clavado en una cruz? ¿Se han preguntado eso? ¿Y por qué precisamente no les habla de un Dios resucitado? Él está hablando de un Dios crucificado. Y uno dice, ¿qué razón tiene Pablo de esto? Y precisamente vamos a... El centro del mensaje de hoy es precisamente la cruz de Cristo. Y vamos a ver, dice, algunos tropiezan en la cruz de Cristo, y así lo habla Pablo aquí en este pasaje. Cuando uno habla a la gente de Jesús que murió en la cruz o que fue crucificado, ¿qué está presentando? ¿Un Dios débil? ¿Que no fue capaz de defenderse? ¿Que no tuvo argumentos para que no lo colgaran? De que uno podría decir, el ser humano ganó a la batalla, o el enemigo ganó a permitir que los humanos lo crucificaran. Los judíos no estaban esperando eso. Precisamente una de las cosas que decían, nosotros estamos esperando un Dios guerrero, un Dios rico, un Dios que nos saque la pobreza, que nos saque de la opresión. Y ellos decían, este no es el Dios que nosotros estábamos esperando. Ellos nunca pudieron entender esto. Ellos decían, y todo el tiempo reclamaban los fariseos, muéstranos señales y prodigios para demostrar que tú eres Dios. Lo mismo que pasa ahorita, no necesita uno ser judío para eso. Uno dice, si tú me haces el milagrito, yo te creo. Si tú me sacas de donde estoy, yo te creo, ¿cierto? Pero que tú estás clavado en una cruz, peor que yo, ¿por qué te voy a creer a ti? Y fue lo mismo que le pasó a los judíos. Ellos decían lo mismo, demuéstranos señales y prodigios, y cuando lo muestres te creemos. ¿Qué fue el que hizo el que estaba al otro lado de la cruz? Uno de ellos decía, si tú eres Dios, bájate y bájame de aquí, ¿cierto? Y ahí sí te creo. Entonces es una actitud que sigue muy actual hasta la fecha. Y como decía, ellos estaban buscando un conquistador poderoso, y ellos nunca pudieron entender muchos pasajes de la Escritura que tanto conocían. Ese siervo sufriente que habla el Antiguo Testamento, el Tanakh. Ellos no podían entender pasajes en Isaías donde hablaba precisamente de un siervo que iba a ser sufriente. Eso no cabe en la mente de alguien que busque un Dios. Ellos querían ver más bien al león de Judá con su poderío, ¿cierto? Pero un siervo que sufra y que sea colgado, pues como que eso no nos agrada a nadie. Entonces la cruz para ellos era un tropiezo, y uno decía, esto no, por eso no creían, y muchos no creen por eso. A nadie le encanta vivir de alguien clavado en la cruz. Por otro lado, muchos se ríen de la cruz. ¿Quiénes se reían de la cruz? Precisamente los gentiles. Esta gente conocía, estaba esperanzado, tenía sus fe en ese Dios que los venía, ese Dios libertador. Entonces para ellos era un tropiezo, pero estos se burlaban. Como yo digo, los griegos y los romanos tenían un Dios para todas las necesidades. Y entonces decía, pues que me vengan a hablar de un Dios colgado en la cruz. Ese no, me río de eso, eso no va a vender absolutamente nada.
Y a estos griegos es a los que él está hablando. O sea, él decía, precisamente cuando estuvo en Grecia, él venía de Grecia hablando a los filósofos y la gente no le puso bolas a él. Nadie quería escuchar eso. Y a los griegos les pasó exactamente eso. Miremos en Hechos 17:30. Dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Este mensaje se lo está dando Pablo a los griegos. Y le está diciendo, oiga, ustedes han sido unos ignorantes. Y decirle a alguien eso cuando se siente muy doctos, muy inteligentes, muy sabios, no era así muy delicado a Pablo al decirle eso. Y le dice, mire, Dios está ya pasando el tiempo de su ignorancia y lo único que le está pidiendo es que se arrepientan de esa ignorancia, de que se creen muy sabios y al contrario acepten las cosas por fe. Ese es el mensaje de Pablo y es el mensaje que todavía está teniendo hasta el día de hoy. Pero hay un tercer grupo, que eso es lo que Pablo le está diciendo ahí. Muy bien, estos no creen y se pierden porque están condenados a la destrucción. Pero hay otro grupo que definitivamente cree. Y uno tiene que saber en qué grupo está. Entonces algunos sí creen y por eso pueden experimentar el poder y la sabiduría de la cruz. Cuando uno habla de la cruz puede entender lo que Dios quería mostrar a la humanidad a través de esa cruz. No un Dios simplemente que perdió la batalla, sino que al contrario estaba mostrando su humildad, mostrando su amor por la humanidad, hasta dónde llegaba el amor de Dios. Eso lo podemos entender hoy, pero la gran mayoría de gente no entiende eso. Miremos lo que dice en 1 Corintios 1:20, 21 de nuestro pasaje que estamos hoy leyendo. Le dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Fíjese que aquí él le dice sencillamente eso. De nada sirve la sabiduría humana, ¿para qué sirve conocimiento? Dice uno. Cada vez que entre más conocemos, más dudamos de las cosas de Dios. No podemos entender. Entre más uno se llena de conocimiento humano, menos lógica tiene lo que el Señor hace. Es lo que está diciendo ahí. ¿De qué sirvió eso? A medida de eso, como digo, cada vez se vuelve uno más loco, entre más estudia lo que está diciendo el Señor, porque no logra entender eso. Y le dice, mediante la locura de la predicación. Fíjese que no habla de la locura del mensaje, sino que para uno cualquiera podría decir una locura poderse hablar de a tratar de convertir la gente a que crean en un Dios crucificado. Y Pablo decía, pues es una locura, pero él decía, yo simplemente creo y transmito lo que Dios me dice que tengo que transmitir. Uno no puede adaptar el mensaje a lo que la gente quiere escuchar para tratar de convencerlos. Dios no es de estrategias comerciales. Si Dios quisiera utilizar una estrategia comercial, para los judíos les hubiera hecho muchos más milagros. ¿Hizo milagros? Hizo muchos. Dicen que muchos ni siquiera nos los contaron las escrituras. ¿Y no los contaron para qué? Para que la gente no creyera por esos milagros, básicamente. ¿Cierto? No simplemente tuvieran lo que querían escuchar. La gente debe creer en el Señor, haga o no haga milagros, ¿no es cierto? Y no dice simplemente por el poder del Señor haciendo milagros, sino por todo lo que es. Y la pregunta es precisamente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos sabios? ¿Somos poderosos? ¿Somos nobles? Nosotros no estamos aquí porque es por ser muy inteligentes, no estamos aquí ni por el dinero, ni porque tengamos influencias. Dios nos escogió simplemente por la gracia de Él, porque quiso hacerlo así. Nadie se puede gloriar de que somos muy listos. Y eso es importante que lo tengamos claro. Dios no nos llama por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y esa es la gracia del Señor, es lo que les quería decir a los corintios. Como dice uno, cuando uno ve las características de esta iglesia de Corinto, uno decía, ¿cómo es la paciencia de Dios con una iglesia? Que tanto les habló, que tanto les predicó, pero mire la cantidad de efectos que tenían.
Y uno diría, era la iglesia que él utilizó, la iglesia del Señor, pero que ellos tenían que aprender una lección a través de esto. Y por eso Pablo les escribe tan fuerte a esta iglesia. Una de las características de esta iglesia, ¿cuál era? Su orgullo. Como digo, estaban detrás de ellos, porque para ellos era un pueblo culto, una iglesia rica económicamente, poderosa, influyente, se codeaban con los poderosos. Tuvieron a Pablo ahí, tuvieron a Apolos, o sea, gente, grandes conferencistas, grandes predicadores, ¿no es cierto? Y ellos se gloriaban de todo eso. Y entonces cada uno formaba equipo a ver quién era más importante. Eso es lo que pasaba en la iglesia y por eso precisamente les habla de esto. Le está poniendo una figura de humildad que era la cruz. No le está hablando de las grandes hazañas que el Señor había hecho, sino de cómo había dado su vida por ellos. Entonces, él está mostrando básicamente la gracia. Es un concepto que, como digo, para la gente, entre más conoce y más poderío tiene, les cuesta más entender. Porque siempre está detrás de nosotros la tendencia de que nos lo merecemos las cosas. Yo estoy aquí porque hice algo bueno y por eso el Señor tuvo misericordia de mí y por eso estoy aquí. No. Siempre uno tiene que renunciar a que no merecíamos absolutamente nada de la salvación. No merecíamos ningún tipo de perdón. Cuando hay algo todavía en el corazón de que algo uno hizo para lograr eso, ahí ya se empieza a alejar de él. Porque le está quitando la magnificencia de la obra de él. Y eso es lo que pasaba con los corintios. Y a medida que ellos creían a eso, más divisiones y más problemas tenían entre ellos, para ver quién era el mayor. Los discípulos no se la pasaban discutiendo eso. Él medio los dejaba quedarse unos metros atrás y ya empezaban a hablar. ¿Y quién de nosotros va a ser el mayor? ¿Y qué les decía? El que quiera ser el mayor tiene que servir más. O sea, tiene que humillarse y ser más, tiene que sentirse menor de todos. ¿Eso es lógico? No es lógico para el ser humano. Fíjate que, por eso digo, el mensaje de Dios es una locura para el que no tiene el espíritu de él. Nadie logra entender el espíritu de él. Usted trate de compartir el evangelio a personas intelectuales, con los medios intelectuales. No les va a dar nunca van a encontrar un punto de razón. Porque el mensaje de Dios no tiene una razón. ¿Me explico? Para todo el mundo, y la dice la palabra, es una locura. Entonces uno, si trata de meter los recursos que hace todo el mundo para predicar el evangelio y las estrategias del mundo, puede ser que llene auditorios, puede ser que llene estadios, pero que tanto eso transforma a las personas si no se humillan y reconociendo que no es por las estrategias. Porque es fácil crear un mensaje para lo que la gente quiere escuchar, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen los políticos, por eso tiene tantos votos. Pero si alguien aquí les dice, no, yo les voy a ofrecer es persecución, pobreza, ¿cierto? ¿Quién va a votar por ellos? Así les diga la verdad. Pero es que nadie está interesado en escuchar una verdad. Lo que le interesa es ¿qué? Escuchar lo que uno necesita. Y eso es lo que el Señor está hablando a esta iglesia. No es lo que no les voy a decir lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que tengo que decirles. La única verdad, que es una sola. Entonces, Dios lo que hace es confunde a los sabios y a los poderosos. Entre más poder tengan, entre más conocimiento tengan, mayor confusión tienen también. Se vuelven ricos en dinero, pero también se vuelven ricos en confusión. Y es lo que él hace a través de esta iglesia de Corinto. Entonces la salvación solamente puede ser por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se enorgullezca ni se jacte el día de mañana que estemos en medio de él. ¿Cuál es la actitud que uno puede tener el día que nos vemos cara a cara con él? Postrarse, humillarse. No hay nadie que se atreva a levantar la frente, a decir estoy aquí porque me lo gané, ¿no es cierto? Dios lo que siempre demuestra a medida que hay algo de orgullo en nosotros es, yo soy el Señor, ustedes son mi creación y tienen que postrarse ante mí. No para que Él se llene
de honra, sino para que nosotros entendamos nuestro lugar y reconozcamos lo que somos. Y es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Entonces, como decía, el orgullo lo que causa es división. Ese era un problema fundamental de la iglesia de Corinto. Y ustedes se van a dar cuenta de todas las situaciones de la vida. La mayoría de conflictos que se generan entre las personas, entre los seres humanos, es un tema en el fondo de orgullo. Yo no quito mi posición, yo tengo la razón, ¿cierto? Soy más sabio que tú. Así nos cueste la relación. Eso es lo que habitualmente pasa. ¿Y eso qué es lo que refleja? Orgullo. Cuando una de las dos personas cede por el bien de la relación, por el bien de la comunión con Cristo, porque no podemos olvidar el tema de la comunión. Fíjense que la vez pasada hablábamos de comunión y el centro era la comunión. Pero la comunión no puede estar mientras existe el orgullo. Y es lo que el mensaje que hoy les quiere decir a la iglesia de Corinto y a esta iglesia. Dicen, dejen el orgullo, ¿cierto? Porque ustedes se creen que tienen la razón. Y la razón en su razonamiento no existe para Dios. Va en contra de lo estipulado por el Señor. A veces es mejor mostrar debilidad y sentirse débil que tratarse de imponer sentirse fuerte y poner su posición. Porque si eso va a causar división, es mejor la relación. ¿Me explico? Y es lo que le está diciendo la iglesia de Corinto. Dejen el orgullo, porque ese orgullo lo está llevando a unas divisiones. Aquí nadie es nadie de Pablo, no es nadie de Apolos. Aquí nadie tiene más méritos que otros, nadie tiene más razón que otros. Si ustedes son los que son, lo son en Cristo. Ese es el mensaje que le está diciendo todo el pasaje de esto. Entonces, nuestra sabiduría es sabia, o tenemos conocimiento, o las decisiones correctas, si están centradas en ¿dónde? En Cristo, si estamos unidos a Cristo. Cristo es la sabiduría, dice ahí la palabra. Cristo es la única sabiduría real. Así vaya en contraposición a los fundamentos, a la forma de pensar de las personas. Porque el mundo nos da unos razonamientos, una forma de tomar las decisiones, que es lo que hace todo el mundo. Pero cuando entendemos precisamente que todo el mundo lo está, es por tomar malas las decisiones, o por tomar las decisiones conforme al mundo. Entonces, dar consejería conforme a lo que hace todo el mundo, lo único que va a llevar es a un fin incorrecto. ¿Sí me explico? Cuando uno toma las decisiones conforme a la forma de ser de Cristo, así vaya en contra de la lógica de los seres humanos, está haciendo lo correcto. Y es lo que el Señor está diciéndole aquí a su iglesia. Entonces les dice, al final le dice, Cristo es nuestra justificación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice Cristo es nuestra justificación. Simplemente le está diciendo, hemos sido salvados de la pena del pecado. O sea, lo que quiere decir, ustedes tienen que reconocer que eran pecadores, que siguen siendo cometiendo pecados, pero ya no tienen que pagar por eso. ¿Eso es lógico? No es lógico. Eso no es razonablemente. Pero es lo que el Señor ofrece. Usted, en esa cruz fueron clavados tus pecados. O sea, el pasado como tal ya no existe. Al que crea en esa verdad, no tiene por qué seguir cargando sentimientos de culpa, porque la justicia dice que eres inocente ante Dios. Es por los propios méritos, porque nos arrepentimos, porque hicimos algún tipo de sacrificio para eso. Ellos ya dejaron los sacrificios, nadie más tiene que sacrificarse más. Ya han sido justificados, ¿pero en quién? En Cristo. Y eso es una cuestión de fe, de creer. Entonces él dice, ustedes han sido justificados, han sido santificados. Y dice, ¿de verdad somos santos? Porque el concepto de la gente que santo es que no comete pecado. Dice, yo no de santidad, todavía dejo mucho que ver, que no hay mucha santificación. Pero dice, estamos siendo santificados. Eso es un proceso que estamos llevando. Seguimos con defectos. Nadie de la noche a la mañana se vuelve perfecto, ¿cierto? Si somos perfectibles y cada día es un proceso presente, continuo.
Entonces fíjense que nos está hablando de un pasado que nos libró, pero sigue un proceso continuo de santificación. ¿Y en quién hacemos de procesos por nuestra propia voluntad? Es en Cristo también. Dice, nos va perfeccionando con el poder de Él a través del Espíritu Santo. Y por último tenemos redención, y lo dice, ustedes van a ser liberados algún día de la presencia totalmente del pecado. Esa es la redención. Entonces algún día van a estar en el reino del Señor, que es lo que les pasaba a esta gente. Ellos esperaban un reino, pero no entendían. Su sabiduría humana, todo el conocimiento humano sobre el Tanakh, sobre la ley. Ellos no entendían que ese periodo del reino de Dios iba a pasar después del periodo de la iglesia de Cristo. Ellos simplemente estaban esperando al Mesías que llegara ya a implantar su reino de aquí, y ellos no entendían el tiempo del Señor. Él decía, yo voy a ir pero como siervo, pero algún día voy a venir como león rugiente, con toda la gloria y majestad. Y eso nunca lo entendieron. Por eso la cruz era un obstáculo para ellos. Decía, no puede ser que ese que está colgado allá sea el Dios que estábamos esperando. Y por eso mucha gente dejó de creer, y por eso mucha gente deja de creer por eso. Entonces, tanto para los gentiles como los judíos siguen riéndose y burlándose de la cruz de Cristo, cuando esa cruz fue la que permitió que todos nuestros pecados quedaran ahí clavados, que todas nuestras enfermedades quedaran ahí. Eso es lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿tiene lógica? No tiene lógica, es cuestión de fe, es de creer. Entonces termina diciendo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y eso es un pasaje que está en el propio Tanakh, Jeremías 9:24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Y yo me gozo cuando dice, es que eso es lo que a mí me agrada. ¿No les da gusto eso? Sí. Dice, yo soy el Señor. Aquí nadie se puede creer más que otro. Nadie es mejor que otro. Aquí nadie está por méritos propios. Todos estamos porque le agrada al Señor que estemos aquí. Siempre dice, escoge a los que menos perfil tienen. Pero siempre los que quisimos estar siempre en la última fila, nos pone al frente. Y eso no tiene lógica, no tiene, a veces uno no encuentra una explicación para eso. Y los que quieren estar aquí al frente lo mandan para la última fila. Eso es lo que hace el Señor. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Mucha gente quiere cantar, no tiene voz. Y los que tienen voz no quieren cantar. ¿Sí? Y el Señor, a pesar de eso, los utiliza ambos donde Él quiere usarlos. No es por méritos humanos, precisamente es para que nadie se crea más que otro. Todos estamos en el mismo nivel para Dios. Y todos pueden utilizar, y lo utiliza donde menos cree uno. ¿Qué le está diciendo a los corintios? ¿Y qué le dice la iglesia de hoy? Nadie tiene que creerse más. Nadie se gloríe, nadie se jacte. Si hay algo de orgullo, lo único que va a aparecer es divisiones. Cada vez que uno critica, se expone a que uno cometa las mismas errores. ¿Cierto o no? Nos gusta criticar, nos gusta ver el fallo de los demás, no nos gusta vernos a nosotros mismos. Dios es el único que nos conoce. Y donde nosotros nos sentimos menos aptos para eso, es por ahí donde nos utiliza. ¿Para qué? Para que se glorifique. Si algo hay que de jactarse, y decía Pablo, es de mi propia debilidad. Pero a nosotros nos gusta reconocer nuestras debilidades. No nos gusta ni mirar las debilidades. Entonces a uno le dicen, estás fallando por aquí, y uno lo primero que pone es una defensa, decir, no, eso no puede ser, o sea, yo no soy así. ¿Sí han pasado por eso? Antes de ponerse uno a reflexionar, miércoles, ni siquiera me había dado cuenta de eso. Tengo que evaluarme, revisarme y poner en manos de Dios para que me ayude a corregir las cosas que yo ni siquiera detecto, pero que todo el mundo se da cuenta. Porque nuestro orgullo no nos permite hacerlo. ¿No les ha pasado?
Y cuando uno permite cualquier raíz de orgullo en medio del corazón, pues simplemente dice, no lo acepto, yo no soy así. Así se lo digan los seres más queridos y eso, uno se enfrasca de que no es así. Y lo único que tiene que hacer es rendirse ante el Señor y decir, Señor, cámbiame porque yo no puedo. Yo me rindo ante ti. Todos, no sé si varios se dieron cuenta de los mensajes devocionales de esta semana. Nos hablaba de rendición, ríndase. El Señor lo único que le dice a uno, ríndase. ¿Usted quiere hacer algo? Ríndase. Deje que yo sea el que haga las cosas, el que actúe y el que obre. Porque si usted cree que puede hacerlo solo, lo único que está alimentando es su orgullo, su vanagloria, y se va a jactar un día de que fue por tus méritos. Y eso, a medida que aparezca eso en el corazón, te vas a alejar más de mí. Entonces, como digo, tenemos que aceptar que tenemos un Dios loco, que no podemos entenderlo, que no es razonamiento humano que uno pueda comprender por qué Él hace las cosas, por qué permite las cosas. Cuando uno oye noticias de alguien aparentemente bueno ante nuestros ojos, que le pasan cosas, uno dice, pero ¿por qué le pasan las cosas a él? ¿Cierto? No tiene sentido que Dios permita eso. Así como que al malo le va muy bien, y uno dice, tampoco tiene sentido eso. Pero si Dios tiene un plan perfecto y a todos los utiliza. Como decía, ¿por qué alguien se extrañaría que Garavito algún día lo ponga a manejar una iglesia infantil? ¿No? Eso es lo que hace el Señor. Habitualmente utiliza pederastras para que trabajen con niños para la gloria de Él. Todo lo hace de una manera que para nadie tiene una lógica. ¿No es cierto? Por eso dice que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo. Así es. Uno ve todos los ejemplos, es que es el que peor perfil tiene para eso, ese es el que escoge. Entonces, si te crees de algo, pues por ahí no te va a utilizar el Señor. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que Dios hace, de la forma que actúa. ¿Por qué? Porque precisamente si lo utilizara uno en las cosas que uno cree que es apto, se va a llenar de orgullo. Y eso genera en el futuro una división. Entonces, simplemente es ponerse en las manos de Dios y dejar que Él actúe conforme a su sabiduría, no a la sabiduría nuestra. Entonces, lo que hagamos o seamos, simplemente debe ser en el Señor, para que toda la gloria sea para Él. Y es lo que el Señor vive hablando a esta iglesia.